Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa de Gastronomía Curativa. Soy la doctora Nancy Alexis Chávez Velázquez, químico farmacéutico para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y graduada de doctora por la Universidad Complutense de Madrid. La gastronomía curativa o trofoterapia es la ciencia y el arte de prevenir y curar a través de la alimentación saludable. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Farnatu, pionero en salud natural. Este programa nace para alertar, orientar y educar a niños, jóvenes y adultos para prevenir afecciones metabólicas, neurológicas y osteoarticulares. ¿Cómo se inicia una enfermedad física, mental y emocional? Vamos a centrarnos en el aparato digestivo, pero específicamente en el intestino delgado, el cual nace en la parte final del estómago. Luego continúa como el duodeno, yeyuno y ilión para luego continuar con el intestino grueso. El intestino delgado funciona como una computadora de vida propia, ya que actúa como un segundo cerebro, porque contiene las mismas neuronas que en el encéfalo. El intestino delgado está dirigido por el sistema nervioso autónomo a través del mesenterio, que es una membrana que sostiene a los intestinos, interconectada con terminaciones nerviosas y enlazada con la médula espinal. Importancia del intestino delgado. Aquí, en la ampolla de Vater, se interconectan el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas. Todos ellos vacían sus secreciones al intestino delgado para favorecer la asimilación de carbohidratos, de polisacáridos y péptidos. Asimismo, sintetiza las vitaminas B, la vitamina E y la vitamina K y ayuda a absorber el calcio y el hierro y el magnesio. Controla el metabolismo de la glucosa, el colesterol y los ácidos biliares. Origen de la neurogastroenterología. Esta maravillosa ciencia surgió gracias al doctor Michael Gerson, quien en los años 60 inició esta investigación sobre el aparato digestivo, hallando que en las vellosidades intestinales se liberaban el 90% de serotonina y dopamina, así como el 70% de anticuerpos y benzodiazepinas endógenas que nos dan una acción relajante. Nuestra salud depende mucho del equilibrio de la microbiota entre las bacterias benéficas y las bacterias patógenas que habitan en nuestro aparato digestivo, del balance ácido y alcalino de los alimentos, del vaciamiento de la vesícula biliar, de la calidad de almidones y grasas y de la calidad de probióticos y prebióticos que ingiramos. Almidones de buena y mala calidad. Aquí tenemos los almidones de mala calidad. Aquí podemos ver el arroz blanco que está procesado e industrializado, libre de fibras, vitaminas y minerales, al igual que la avena cocida, que está liberando lectina y avenina, que son polisacáridos altamente acidificantes. Igualmente tenemos acá los fideos derivados del trigo, que igualmente han liberado gluten y son altamente acidificantes. De este otro lado podemos ver los almidones de buena calidad. Acá tenemos la avena artesanal, que es rica en fibras, minerales, vitaminas. Lo recomendable es ingerirlo de manera remojada, no cocida. Es mucho más nutritiva y efectiva. Acá tenemos el arroz integral. También es un arroz rico en minerales, en vitaminas y sales minerales. Muy digestivo. Y aquí tenemos la quinoa graneada, que la podemos usar en vez del fideo, los fideos. Es mucho más recomendable, rica en proteínas, en vitaminas, minerales
y altamente digestiva. Y finalmente, aquí tenemos dos tipos de plátanos y dos tipos de almidones. De buena calidad el bellaco y de mala calidad el plátano de seda. Aquí podemos apreciar tres etapas del plátano bellaco. Cuando es verde, se recomienda consumirlo en forma de sopas, mazamorras o bebidas, tanto para aliviar la gastritis o úlceras como para proteger la mucosa gástrica. Cuando es semiverde, es ideal para cualquier dieta o para tratar afecciones hepáticas, digestivas y respiratorias. Cuando es maduro, se come más como postre por la disminución de taninos, el incremento de la fructosa o azúcar de la fruta. Se suele preparar en compotas mezclado con membrillo o granos andino. El plátano de seda, fresco y crudo, carece de concentraciones adecuadas de carotenos, taninos y metabolitos antioxidantes. En cambio, tiene una alta cantidad de fructosa y mala calidad de almidones. No es recomendable cuando hay problemas respiratorios, gástricos o de hiperacidez. ¿Cómo se bloquean las vellosidades intestinales? Para no bloquear las vellosidades intestinales debemos ser selectivos en la calidad y cantidad de alimentos que ingiramos. Aquí tenemos una simulación de las vellosidades intestinales y con la cual haremos el siguiente experimento. Vamos a mezclar aquí los almidones de mala calidad. Acá tenemos el arroz blanco. Añadir una cantidad para que veamos qué va a ocurrir, qué está ocurriendo en nuestro intestino con estos almidones de mala calidad. Vamos a añadir un poco de avena. También fideos, porque comemos a diario fideos, tanto en pastas, ¿no?, los tallarines. Igualmente vamos a partir el plátano de seda. Vamos a añadir también nos gusta el plátano de seda y vamos a añadirle una porción de plátano de seda y vamos a licuarlo enseguida. Vamos a licuarlo. Aquí podemos ver un lodo pegajoso similar a un pegamento. Bien, le vamos a aplicar este lodo blanco obtenido del licuado de los almidones malos. Vamos a ver cómo este lodo blanco puede bloquear las vellosidades intestinales y sobre todo bloquear la liberación de las sustancias químicas, de esos neurotransmisores, de esas benzodiazepinas y también de esos anticuerpos tan necesarios para mantener la salud. Esta obstrucción de las vellosidades impide también un buen metabolismo y absorción de las vitaminas, minerales y nutrientes de los alimentos, propiciando la aparición de una serie de enfermedades degenerativas, como son, por ejemplo, las metabólicas, colesterol, obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2, neurológicas, el autismo, la depresión, el Alzheimer, y afecciones osteoarticulares como el reumatismo, neuralgias, entre otras. Estos trastornos podríamos evitarlos fácilmente mediante una dieta natural, andina y cruda. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención. Los esperamos en nuestro próximo programa para tratar sobre el intestino grueso y sus complicaciones. Hasta pronto.